Bueno, ahí vamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Agradecidos otra vez porque estén acá, porque hayan renovado el interés de acompañarnos. Eh, Vamos a hoy con menos presentaciones para poder Ujú. tomar el tiempo de trabajo. Les proponemos, como siempre, en lo posible abran las cámaras. Está bueno para nosotros y tal vez para ustedes un gesto, un movimiento, un gesto es favorecer de manera importante lo que la presencialidad nos prohíbe, ¿no? Eh, Porque no la tenemos, a eso me refiero. Entonces, lo más que podamos acercarnos y tener con lo que se pueda. Le doy ahora la palabra a Fernando, después me voy a ocupar yo en la otra parte de la reunión y después conversamos, vayan escribiendo sus preguntas o después a último momento también podemos abrir los micrófonos, pero hagamos el espacio de trabajo, ¿sí? Adelante Bueno, Fernando, para vos. gracias Mónica. Bueno, buenas tardes. Como para empezar me gustaría contextualizar un poco en dónde había quedado la última vez, lo que había trabajado para después sí entrar en lo que quería decir hoy. Eh, yo había tomado en particular dos cuestiones para pensar la pulsión. La clase el texto de Freud de Pulsiones y Destino de 1915 y la clase del 13 de mayo del 64 del Seminario 11, ¿no? Como los dos ejes centrales. Las ideas que me pareció resaltar para entrar en contexto era que desde estos dos textos, en especial en el de Freud, habíamos ubicado la actividad de la pulsión, ¿no es cierto? Por más que esta haga una presentación que podría entenderse como pasiva. Esto habíamos dicho que es lo que Lacan toma en este seminario para presentar la cuestión del hacerse oír, hacerse ver, hacerse chupar y hacerse cagar. Eh, Habíamos presentado también el movimiento circular de la pulsión que tanto Freud como Lacan proponen y la importancia del objeto para esto, cómo la pulsión lo rodea y el objeto es lo que hace que se sostenga ese circuito, ¿no? Habíamos dicho que Lacan había abordado la pulsión porque en este seminario, él lo dice en estos términos, venía diciendo que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, pensaba la realidad del inconsciente homosexual, entonces la pulsión era lo que hacía la aparición en el dispositivo, la sexualidad hacía la aparición en el dispositivo a través de la pulsión, ¿no? De pulsiones parciales. Y había hecho un contrapunto en esta parcialidad de la pulsión con respecto al amor. El amor estaba presentado en este momento del seminario como un efecto resistencial de la transferencia. El amor en esta vertiente imaginaria de querer hacer uno de dos, de buscar la unión y la media naranja. También había hecho hincapié que el trabajo analítico está tocado de esta manera, entonces, por la sexualidad. Habíamos ubicado que él ubicaba en un punto de la experiencia un significante reprimido junto con el síntoma, que los ubicaba de la misma estofa. Del otro lado, la interpretación, que quedaba equiparada al deseo mismo, y en el intervalo ubicaba la sexualidad, ¿no? A través de, como decíamos antes, la aparición por medio de pulsiones parciales. Y también habíamos prometido, de alguna manera, como eh, Freud ubica en el texto de Pulsiones y Destino, que dice cómo pesquisar la pulsión. Entonces también la idea era poder pensar cómo hace su aparición en transferencia en el clima de una sesión y cómo se puede pescar, decíamos el otro día también, en la modalidad de alguien, en cómo puede llegar a armar una moral.
Bueno, volvamos entonces a la clase del seminario 11, en donde Lacan insiste en que Freud, para demostrar este circuito pulsional, se apuntala en el exhibicionismo y el voyerismo y en el sadismo-masoquismo, ¿no? Y dice algo importante, y es lo que va a resaltar Lacan. Dice, en todos estos circuitos, Freud no ubica dos tiempos, ubica tres. Entonces, Freud, en Pulsiones y Destino, dice, en el masoquismo se trata de un primer tiempo, que es el del sadismo, que consiste en una acción violenta, en una afirmación de poder dirigida a otra persona como objeto. El segundo tiempo, este objeto es resignado y sustituido por la persona propia. Es decir, la acción violenta se dirige a la propia persona. Y el tercer tiempo se busca de nuevo como objeto una persona ajena que a consecuencia de la mudanza sobrevenida en la meta, tiene que tomar sobre sí el papel de sujeto. Es el agente que genera el dolor. Y en el voyerismo exhibicionismo, dice Freud, hay una etapa previa al ver como actividad dirigida a un objeto ajeno. Inicialmente, la pulsión de ver es autoerótica. Tiene sin duda un objeto, pero este se encuentra en el cuerpo propio. Luego, uno mismo mira el objeto ajeno. Luego ese objeto se resigna y vuelve a ser el cuerpo propio el que es mirado. Y en este momento se introduce un nuevo sujeto, dice Freud, al que uno se muestra, al fin de ser mirado por él. Acá podemos percibir el hacerse mirar. Esto es lo que resalta Lacan. Lo dice de esta manera. Hay la aparición de un nuevo sujeto. No es que hay un sujeto de la pulsión. Es ver aparecer un sujeto. Este sujeto, que es propiamente el otro, en el sentido de la gente que lleva adelante la acción sádica, por ejemplo, sobre la persona, este aparece si la pulsión llega a cerrar su trayectoria circular. Solo con su aparición en el otro puede ser realizada la función de la pulsión. Entonces, el circuito necesita sostenerse dando la vuelta a un objeto y de un otro. Cuando involucra a este otro, en ese momento se cierra el circuito. Otra de las cosas que propone Lacan en esta clase es una pregunta justamente sobre el voyerismo. Y ubica que el objeto aquí es mirada. Mirada, que es el sujeto, que lo alcanza, que acierta en el tiro al blanco. Lo que ocurre es que el otro, al verlo espiar por la cerradura, sorprende al sujeto, todo él como mirada escondida. Digamos, acá pareciera que presenta una confusión entre el sujeto y el objeto, ¿no? Hay sujeto, es la mirada lo que es el sujeto. Bueno, la mirada, nos dice en la pulsión escópica, es ese objeto perdido y de pronto reencontrado en la configuración de la vergüenza. Gracias a la introducción del otro, lo que el voyeur busca y encuentra no es más que una sombra detrás de la cortina. Busca ver el objeto como ausencia. Fantaseará cualquier magia de la presencia, la de la más hermosa muchacha, aunque del otro lado haya un atleta peludo. No busca el falo, sino justamente su ausencia. Y a eso se debe la preeminencia de ciertas formas como objeto de su búsqueda. Se mira lo que no se puede ver. Gracias a la introducción del otro aparece la estructura de la pulsión. Esta solo se completa en su forma invertida, en su forma de retorno, que es la verdadera actividad. En el exhibicionismo, el blanco del sujeto es lo que se realiza en el otro al que se esfuerza, más allá de su implicación en la escena. El exhibicionismo no solo involucra a la víctima, sino a la víctima en tanto está referida a algún otro que la mira. Bien. Me pareció importante resaltar esto como él hace mucho hincapié en lo necesario de esto para el circuito, que el circuito se complete, ¿no? Bueno.
Lacan en esta clase todo esto lo ejemplifica, todo este movimiento de la pulsión, como él dice, su vaivén, lo grafica, valga la redundancia, con el gráfico de un lazo. Acá, Débora, si querés, podemos verlo. Ese gráfico que está en la clase. Buenísimo. Es el modo que encuentra para graficar todo lo que viene diciendo al respecto y también para realizar la lectura del texto freudiano, ¿no? También describe elementos de la pulsión como Freud. Un circuito dibujado por una flecha ascendente y descendente que atraviesa como drang, como fuerza constante, la superficie constituida por el borde considerada como la fuente, Kell, es decir, la zona llamada erógena de la pulsión. La tensión siempre es un lazo, nos dice, y no puede disociarse de su regreso sobre la zona erógena. La pulsión puede alcanzar la satisfacción sin alcanzar su meta, en la medida en que esta meta se define por la función biológica, por la realización del apareamiento reproductivo. No es esta la meta de la pulsión parcial. Bueno, como dijimos, la sexualidad es perversa polimorfa. No está solo al servicio de la reproducción de la especie, no responde a la satisfacción de una necesidad y su satisfacción es parcial. Parcial respecto a la finalidad biológica de la sexualidad. Bien, entonces, para ahondar en el concepto de meta y apuntalarse en este gráfico, utiliza el idioma inglés. Entonces trabaja las dos acepciones de la palabra meta en ese idioma. Entonces propone the aim, que se ve en el gráfico, que es el trayecto. Él dice, si se encarga a alguien una misión, aim no se refiere a lo que ha de traernos, sino al trayecto que debe realizar. La meta también tiene la acepción de goal. En el tiro al arco no es el blanco, no es el pájaro que derribamos lo que nos importa, es más bien haber marcado un punto y con ello haber alcanzado la meta. Entonces, la pulsión se satisface parcialmente, no con un fin biológico, rodea un objeto y su meta no es otra que su regreso en forma de circuito. Entonces nos propone distinguir la satisfacción de la pulsión del puro y simple autoerotismo de la zona erógena. Y dice, esta distinción la permite el objeto, que no es sobre el que se cierra la pulsión, no parte de la zona erógena para ir hacia el objeto como llegada. No es el punto de llegada, es la pulsión que lo rodea lo que permite este circuito. Ese objeto es la presencia de un hueco, esto también lo dijimos la otra vez, afirma Lacan, que puede ser llenado por cualquier objeto, según Freud. Y según Lacan, con cualquiera de los bordes imaginarios del objeto A, las heces, el pecho, la voz o la mirada. Bien, Débora, ya podemos retirar el gráfico, gracias. A mí me parece importante que para seguir en esta línea, es importante que podamos considerar cómo construye Lacan el matema de la pulsión, ¿no? El sujeto barrado, el losange o rombo y la D de la demanda. ¿Por qué? Él explica, y Freud también a su manera, a través de la demanda estos pasajes pulsionales, de una... En otra modalidad o en otra escuela sería de una etapa a otra, ¿no? Dice, estos pasajes del oral al banal, por ejemplo, no son evolutivos, no responden a un proceso de maduración. Estos pasajes, estos distintos momentos pulsionales, lo determina la intervención, la inversión de la demanda, del otro o demanda al otro, ¿no? Por ejemplo, la invocación a través de un grito es la invocación de una presencia, ¿no? Te chupo. O comeme. O
dame la caca, retenela. No es sin la intervención del otro, por medio de la demanda, que se estructura lo pulsional. Entonces, estas intervenciones son los que producen los pasajes. Y estas pulsiones, dicen tanto Lacan como Freud, pueden convivir sin excluirse. Puede haber convivencia de momentos pulsionales. Freud pone un ejemplo de la erupción de lava, y en Angustia y Vida Pulsional, cuando está trabajando justamente esta cuestión de las fases libidinales, dice, las fases libidinales, bueno, hace caer esta idea de evolución, de maduración, manifiesta que siempre puede quedar una actividad y una tendencia libidinal conservada, fijada, anterior, que afectan la economía libidinal y el carácter de la persona. Bien, entonces tenemos la demanda. Ahora, la demanda se formula en términos de significante, ¿no? Pero para que llegue al otro, también se necesita poner en juego ese cuarto de libra, como dice Lacan en algunos momentos, esa parte del cuerpo separable y tan profundamente ligada a él. El neurótico dispone de los 4 objetos para vehiculizar sus demandas, aunque en algunos casos lo haga con preferencia de alguno, ¿no? Esto seguramente es lo que podemos dar cuenta en una situación transferencial, en el clima de una sesión. Estos objetos se hacen presente y seguramente los podemos pesquisar a través de los puntos de angustia. De acuerdo al determinado angustia que aparece, podemos por ahí pescar de qué objeto, qué tensión pulsional hay en ese momento. Esto del objeto como una parte del cuerpo separable y al mismo tiempo ligado a él, lo vimos el año pasado cuando trabajamos los objetos, Mónica, y también Sí. pensamos algo de esto en el anterior, cuando presentamos la cuestión de la topología, ¿no? Que decíamos que la banda de Moebius. sí, que la topología a Lacan le permitía presentar una, por decirlo así, una geometría distinta a la tradicional, en donde nos permitía pensar los espacios y el tiempo de una manera distinta a lo tradicional, es decir, qué es adentro y qué es afuera. Cuando se trata del objeto, ¿de qué cuerpo estamos hablando? ¿No? Por ejemplo, por ahí el pecho es el ejemplo más claro, ¿no? En el primer tiempo, ¿de quién es? Del cuerpo de la madre, del cuerpo del niño, bueno. Y entonces el psicoanálisis presenta el corte entre el organismo y el sujeto, ¿no? El organismo es el organismo de la medicina, que puede medir el nivel de azúcar en sangre y estas cuestiones. El cuerpo para nosotros, desde nuestra mirada, es otra cosa. El cuerpo de la pulsión se constituye a través de las zonas erógenas y los objetos parciales, como decíamos antes, la boca, el ano, la mirada, la voz, zona por zona. Cada zona implica un goce parcial y un objeto parcial. Es decir, el goce es parcial, no es absoluto, el goce absoluto está perdido. Este cuerpo de la pulsión es un cuerpo fragmentado, que seguramente va a lograr una unidad en la imagen del espejo. Entonces, podríamos decir que cada quien goza con la preponderancia de algunos de estos objetos, ¿no? Pudiendo tal vez determinar una condición de goce. Desde toda esta perspectiva que pudimos ubicar, entonces ahí podemos pensar qué de lo pulsional puede aparecer en una situación transferencial, qué moral pulsional podemos escuchar en el discurso de alguien, ¿no? ¿Cómo pesquisamos esta cuestión de la pulsión? ¿Qué objeto está en juego? Por ejemplo, a ver, si nosotros consideramos que alguien que está tomado por la oralidad es alguien que toma como molde esta cuestión de vaciar el pecho, ¿no? De ir a todo o nada. Esto se escucha, por ahí son personas que
no toleran que el otro vaya de a poco, ¿no? Que vaya paulatinamente. Esto que dicen, yo no entiendo, yo siempre voy a fondo con las cosas, ¿no? Eso uno podría pensar si no hay una lógica oral en esta cuestión. O también cierta angustia ante la posibilidad de que no haya del lado del otro. No hay hombres, no hay trabajo, ¿no? Una angustia ante la posibilidad de que el pecho se pueda vaciar. O como esta cuestión del hacerse chupar, ¿no? Alguien que se ofrece para ser absorbido por el otro, ¿no? Alguien que dice, bueno, mi hijo no trabaja, mi marido no trabaja, al final yo mantengo la casa, me absorben. Bueno, por el lado de la oralidad, por el lado del invocante. Recordemos que el año pasado, cuando pensamos a la voz, habíamos pensado la vertiente que se puede manifestar a través de las voces del super yo, como un sujeto se puede quedar escuchando la voz del super yo, las voces de la psicosis, y en el seminario 10 Lacan también planteaba la cuestión de lo invocante, es decir, tomando el sonido de shofar, una invocación al otro, que el otro se haga presente a través de la voz, pero en la vertiente de que nos recuerde, ¿no? Tomaba a los fieles y el sonido. Esto me parece que también se puede pesquisar en la cuestión de los puntos de angustia, ¿no? Estas personas que se angustian si pueden caer en un vacío de el olvido del otro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que la atiendo virtual y está muy pendiente a la hora que me conecto. Y casi siempre me dice, te conectaste 5 minutos más tarde, que te había olvidado, ¿no? Es una paciente también que está todo el tiempo pendiente cuánto tardan en contestarle un mensaje, si le clavan el visto, ¿no? Hay una angustia ahí en donde existe la posibilidad de caer en el olvido. Hablando de voz, puede ser que aparezca la voz de mi hija también. No sé si la escuchan. Bueno, también con la cuestión de la mirada, ¿no? Hay cierta angustia ante la posibilidad de caer en el vacío de lo no visible. No sé, alguien que cuenta que fue toda producida a un lugar y la otra persona estaba mirando para otro lado y no había mirada para ella. Bien, bueno, no más ejemplos. Sí, por ahí, pensar que tal vez es a través de los puntos de angustia que no podemos encontrar con esta cuestión de lo pulsional. Ahora, Mónica, vos el otro día hablabas de los fundamentos, cuando hablabas de este La seminario, pulsión. ¿no? Sí, la pulsión 1. Fíjate que en este seminario comienza con el inconsciente, la repetición, la pulsión y termina por la transferencia, ¿no? Como a mí me parece que tal vez es el concepto que permite unir algo de estas cuestiones. Hay una frase que a mí me sirve mucho para el trabajo y que me orienta, y en esto de que venimos pensando de la pulsión, de la demanda, de la transferencia, el otro día nos preguntamos hacia dónde empuja la transferencia en el análisis, en esta cuestión del amor, el ideal. Entonces, terminando este seminario, dice algo así, que hay una tensión entre el ideal y el objeto, A como causa de deseo. Propone que una de las funciones del analista es mantener a la mayor distancia este ideal del objeto. Y ubica qué pasa con la transferencia. Dice, por medio de la transferencia, el analista es convocado a ocupar el ideal, ¿no? Debe abandonar ese lugar de idealización para servir de soporte al objeto A separador. Entonces, y acá incluye la cuestión de la demanda. Si la transferencia aparta la demanda de la pulsión y la dirige hacia el amor, hacia el ideal, ¿no?
El deseo del analista es aquello que vuelve a enviar a la demanda hacia la pulsión. Aísla al objeto A y lo mantiene a la máxima distancia posible del ideal. Entonces, propone este esquema como una guía para la experiencia y para la lectura. Dice así, el cual indica que la transferencia se ejerce en el sentido de llevar la demanda hacia la identificación, ¿no? Es posible atravesar ese plano de la identificación por medio del deseo del analista, que no responde a ese plano, sino que sigue siendo una X, una incógnita. No tiende a la identificación, no fomenta esto, sino todo lo contrario. Se lleva la experiencia al plano en el cual puede presentificarse la realidad del inconsciente en tanto pulsión. Y esta frase, un ejemplo sonso, pero a mí me sirvió, me orientó con una paciente no hace demasiado tiempo. Una paciente me empieza a contar que, bueno, que le gustaba ponerse escotes para mostrar y que sea mirada. Entonces, bueno, ahí se empezaba a escuchar cómo empezaba a aparecer la cuestión de la mirada y lo importante que era para ella. Entonces, en un momento me pregunta, ¿y a vos qué te parece esto de mostrar las tetas? Entonces yo ahí digo, bueno, este es el empuje de la transferencia hacia una cuestión de ideal, ¿no? ¿Qué me parece a mí? ¿Qué opinás vos de esto? Como buscando un punto de coincidencia, ¿no? Y tal vez, bueno, a ver qué le pasa a ella con mostrar. Y digo, me parece que ahí no era el pecho lo que estaba en juego, sino el despertar una mirada. Bueno, nada, eso. Hasta acá. Mónica. Seguimos entonces. Bien. Bueno, gracias Fernando. Interesante y además el soporte sobre el cual podemos seguir, ¿no? Porque tal como lo planteamos la semana anterior, mi propuesta de trabajo es hacer la lectura del recorrido de la pulsión, pero en lo transversal de la pulsión. En este caso, para continuar con estas vicisitudes, se me ocurrió poner como soporte dos cuestiones que a mi entender permiten acceder a la clínica. Por un lado, la Antígona de Sófocles, que fuera largamente tratada por Freud y por Lacan, detenernos en la pulsión de muerte, hasta llegar a la parábola de Abraham, que en mi lectura puede apartar una imagen acerca de la posición del psicoanalista. Retomamos esta cuestión de cuál es subjetivamente el deseo del analista. Y pienso que es una buena imagen. Ya veremos, ustedes me dirán. Para llegar a eso, consideramos este cruce con los otros fundamentos, que era lo que hablábamos con Fernando hace un momento, y hablamos de la articulación con el inconsciente, con la repetición, con la transferencia. Ahora, como punto de partida, voy a tomar la paradoja de la satisfacción, porque es paradojal definir a la satisfacción como un imposible. Venía diciendo eso Fernando, ¿no? Vamos a sumar que esto no se puede comprender al imposible y a la satisfacción como no posible, con la operación de la castración, esa es otra estación de lo que propongo, y como pasando por el amor, llegar a algo crucial, que es la transformación de la pulsión en el deseo. Y eso lo pongo con mayúsculas, ¿no? Entonces, este es el intento de hoy, ubicar este recorrido. Para alcanzar que estas vueltas pulsionales son en función de cómo el deseo se hace lugar o no en la vida de alguien. Y tomo como un punto de llamada para esto que puede ser o no, un decir de Lacan que por ahí dice en algún momento que toda pulsión es pulsión de muerte. Preparando este seminario y revisando las cuestiones de la transmisión que hacen a que no sea, no la enseñanza, no la comunicación, aunque necesitamos vernos los gestos y
y ver qué reflejo hace en el otro lo que uno va diciendo, ¿no? Pero la cuestión está de que se pueda decir a partir de un atravesamiento propio, a mí me parece que es importante. Y en ese recorrido me encontré, y les voy a contar esta parte porque es introducción al trabajo, que hace más de 30 años, cuando elegía yo la carrera de medicina, pero para hacer psiquiatría, lo hacía con mi convicción de que era peor la locura que la muerte misma. Obvio que no sabía que era el psicoanálisis el que se ocupaba de esta cuestión, por lo cual me llevó después de varios años cambiar de facultad, obviamente. Pero ante este seminario volví a aquella vieja pregunta que era simple y que a mi entender lo sigue siendo, para quienes nos interesamos en esta práctica. Digo, ¿cómo es que las personas, que el género humano una y otra vez va en contra de la vida? ¿Cómo es que eso además está absolutamente naturalizado? ¿No? No hace falta ir a leer los diarios para confirmar eso, pero con lo más nimio está naturalizado, no sé, se fuma. Fumamos, no fumamos, pero se fuma. Y si uno lo considerara, sí, es una locura, no hay nadie que piense que fumar hace bien. Digo, podría pensarse como una cosa de locos eso. Sin embargo, es naturalizado ese empuje que no es hacia la vida. Bueno, esa era una pregunta que me interesaba en aquella época y que hoy este seminario me dio lugar a poder compartir algo del trabajo de tantos años con ustedes, ¿no? De esa separación entre el cuerpo y el goce, Fernando hizo alusión hace un momento, vamos a decir algo más, ¿no? Pero recordé un paciente obeso, él, que decía que cuando él comía facturas, que lo hacía habitualmente, comía por docenas. Ante la sorpresa, el gesto de asombro del analista, aclara, es que a mí me hace bien, a mi cuerpo le hace mal. Estamos habituados a escuchar en el discurso corriente, el estoy bien, pero me hago esto para estar mal, el no me banco a estar mejor, y la pudro, lo hice de nuevo, sabía que no lo tenía que hacer, lo hice de nuevo. Bueno, hablamos de la repetición, hablamos de la pulsión, ahora digo de esto que se escucha cada vez que se llamaba el analista, es un llamado el psicoanalista, al que vamos a responder. Diría que a esa demanda encubierta, inconsciente, que dice lo que no sabe, lo dicho sin saber, a esa demanda sí responde el psicoanalista, ¿no? Cuando se interpone a lo mortífero que pulsa. Por eso les voy a relatar al final la parábola. Bueno, como modo de lanzadera, de tejido, retomo algunas cuestiones para avanzar, ¿no? Nosotros partimos de saber que el psicoanálisis descubrió que la idea biológica de satisfacción, a la que llamó pulsión, no tiene sentido en sí misma, porque no se satisface. Pero cuando se observa su funcionamiento, eso sí implica en ello mismo su satisfacción, el vaivén, el movimiento. Bueno, por eso es que hablamos de comportamiento, de la función, hablamos del funcionamiento de las pulsiones, como hasta ahora vinimos viendo. Y hablamos de eso porque ahí está la potencia que se alcanza cuando el sujeto, vía la incitación del analista, de eso hablamos en la reunión anterior, ¿no? Es al analista el que le toca invitar a que se establezca el campo que permita decir al inconsciente. Hablamos de que la potencia se alcanza cuando el sujeto puede llegar con su decir a que el inconsciente le haga lugar a la gramática de la pulsión.
Ahí está la potencia. Pues de otro modo no se puede acceder a la acción. La potencia me refiero al acceso a que esto lleve a situar la acción. Lo vamos a verificar a través de los sueños, las imágenes que se muestran en el sueño como atributos, etc. Pero para decir que el único sentido de un pensamiento inconsciente es llegar a la pulsión. Para permitir también que el pensamiento se haga sospechoso. Eso también decíamos la semana anterior. El pensamiento que sea sospechoso para que se pueda creer, no en el pensamiento, sino en que hay algo más que tiene que ver con su inconsciente. También tomamos que en Más allá del principio del placer, Freud ubicó la conjunción básica entre repetición y satisfacción. Y claramente que la compulsión a la repetición engloba el funcionamiento, el principio del placer. Pero esto, ¿a dónde lo llevó? A definir a la satisfacción como justamente eso que es volver a pasar por el mismo camino. Volver a pasar por caminos que ya se han recorrido. Eso satisface. Un buen ejemplo, nos acordamos de Freud, si lo leyeron alguna vez, el caso del movimiento del Fordá. En el Fordá, donde el niño repite la acción de perder el objeto una y otra vez. Freud lo describe justamente diciendo que no lo satisface recuperar el objeto, sino elaborar repitiendo el momento en el que perdió. También quedó dicho que este modelo de satisfacción, que no propone un modelo orgánico, por supuesto, que no es el de la repetición de las necesidades orgánicas y biológicas, beber y dormir, sino que el sujeto transforma, la satisfacción está transformada por el sujeto. Justamente es acerca de la satisfacción en relación a esta, ¿cómo lo digo?, a esta satisfacción que está intervenida por la instancia del sujeto. Y en ese entonces, como la pulsión está intervenida, la satisfacción está intervenida por el sujeto, deberemos retomar para todas las demás. Entonces nos ubicamos a tomar la satisfacción como imposible, y a dónde va a ir a parar él, por supuesto, a hacer la referencia al acto edípico. Porque repetir la escena edípica es la repetición de un acto imposible, que toma más su peso porque nos interesa algo que habíamos dicho también la vez pasada, creo que algo nombramos a la carta 52 y al esquema del peine, porque de lo que se trata es que en cada empuje pulsional se evidencia el inicio, se evidencia el comienzo, lo que ocurrió en el inicio, que es precisamente lo prohibido, lo imposible de saber, lo imposible del saber sexual. Entonces, nos encontramos con que los órganos del cuerpo, Fernando empezó hablando de esto también, es evidente que en estos términos del encuentro pulsional no son más que sustitutos, que están ubicados como función, como soporte instrumental, y de eso se trata cuando en el seminario, en el 23 por ahí, Lacan dice que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. No dice que las pulsiones son ni que están en el cuerpo. Dice son el eco en el cuerpo de un decir. Bueno, nos referimos a ese eco porque es lo que puede afectar, porque es lo que viene a retomar
esta cuestión de la disyunción entre el cuerpo y el goce. Tomamos de nuevo al paciente de las medias lunas, ¿no? Esa es la forma de disyunción entre satisfacción obtenida y repetición perseguida. El concepto de cuerpo está disyunto per se. De esta disyunción nos va a hablar Lacan cuando habla de las formas de descentralización, porque está descentralizado el cuerpo. Más allá de esto de que el cuerpo es una cosa y yo soy otra, ¿no? Lo vemos en las presentaciones de la anorexia, por ejemplo, que pesa 25 kilos y abre la puerta como si fuera a pasar alguien de 120. La imagen no responde, no es el cuerpo biológico otra vez, sino ese cuerpo constituido entre lo simbólico y lo imaginario. Ubicar estas formas de descentralización me parece importante, porque entonces ya sabemos que el placer no está localizado en las zonas erógenas, puntualmente, sino que justamente, sino que aparece el deseo. Y acá ponemos título, vamos a darle entrada a esta cuestión del deseo ahora, ¿no? Sino que el deseo se interesa en otra cosa que en el organismo. Implica niveles diversos en el organismo, ¿sí? O sea que la función central de la pulsión está destinada a engendrar otra clase de satisfacción. Precisamente en zonas que son anexas, conexas, dice por ahí, que están excluidas, en otras zonas que toman la función erógena, que se convierten en fuente específica de la pulsión. Por ejemplo, cuando habla de las formas de descentralización tan manifiestas, se refiere a la histeria en la reacción del asco. Dice que cuando el objeto sexual cae hacia la pendiente de la realidad, se presenta como un paquete de carne. Y allí surge esta forma de descentralización tan manifiesta, ¿no? Que es bastante habitual, conocida como la reacción del asco en la histeria. Pero de lo que estamos hablando es de que son otras zonas distintas a las zonas erógenas las que están interesadas en la economía del deseo, ¿sí? Pasamos ya de la boca, el ojo y el ano, pasamos. Lacan tomó para ejemplificar, por un lado, la función del asco, ahí cuando dice que es la caída de la sexualización, hay la reducción del compañero sexual, y por otro lado también toma con la pulsión escópica el caso de la envidia. Me parecen dos cuestiones bastante cotidianas, y el caso de la envidia, bueno, pero para mostrarnos claramente cómo se descentraliza la pulsión, y entonces él dice, bueno, la envidia no es lo mismo que la pulsión escópica, y el asco no es lo mismo que la pulsión oral. Entonces, si me apuro me avisan, por favor, hagan señas, porque ya sabemos. La pulsión divide al sujeto del deseo. El deseo desconoce cuál es la causa. Estamos en la estructura del fantasma. Y ese recorrido del sujeto, que es un efecto de corte, que es un efecto de división, está ligado a la caída del objeto. Lo anticipamos, algo de esto decía también Fernando recién, la caída del objeto como corazón mismo de la pulsión. La caída del objeto nos va a llevar a la sesión de goce, a la necesaria sesión de goce, a la operatoria de la sesión de goce, ¿no? El trabajo de las operaciones, un trabajo de las operaciones del psicoanalista, ¿no? Como si los hay. Que Freud puso en juego cuando habla del sacrificio objetal, como lo que constituye un espacio de fracasos.
Lo da en distintos fracasos, como la relación sexual, la política, la educación, el duelo, ¿sí? Estamos hablando del pasaje de la sesión de goce al plus de goce. Había estado hablando Fernando también, y en algún momento en la reunión anterior hablamos de la sublimación, para reconocer, para desconsistir ese goce que tapona, dándole apertura a la existencia y que se alcance el plus de goce que conlleva el placer. Porque el goce tapona los agujeros de las pulsiones, produce ilusión de satisfacción. El que consume, cuando se inocula, cuando inhala droga, hay goce taponando los agujeros de las pulsiones. El goce que hace a la acumulación, también como falsa satisfacción, el falso taponamiento de la época del capitalismo, proponiendo la satisfacción como posible, en tanto objetos de consumo, claro. Pregunto, ¿proponer esa satisfacción sería cancelar la castración? No, ahí está lo imposible. Entonces es una cuestión de balanza, de proporción o desproporción, de cuando el aumento del goce es mucho mayor que su relación al placer, sin posibilidad de alcanzar ese plus. Pero ese plus incluye la castración. Ahora vamos a decir cómo vamos a articular los términos. Para hacer uso del mito, de la metáfora paterna, para tomar su lógica, ¿no? Vemos cómo cuando el sujeto se liga a una satisfacción, lo hace en tanto que tiene valor para el otro. Es con el otro, decía Fernando hace un rato. Obvio que también va más allá que una satisfacción de pura necesidad. Y es que en esa instancia, ese valor para el otro lo habilita y lo pone en posición de desear. Que haya el otro ahí, ¿se entiende? Que esté el otro ahí va a poner en posición de deseo. Se desea para el otro. Ay, no sé cómo estamos de tiempo, pero les cuento esta. Era un niño con su tía, algunos de los que me conocen la deben haber escuchado, pero es buena. Un niño con su tía en el auto, van por la ruta, pasa una moto. El nene dice, mira tía, una moto, entusiasmado. La tía dice, una moto, eso es una porquería, porque es peligroso, porque bla, 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 baja línea. Al rato pasa un camión. El niño pregunta, tía, ¿nos gustan los camiones? Si eso no es una buena, la voy a repetir 1000 veces, pero es muy buena ubicar cómo el deseo se va a colocar en el deseo del otro, ¿no? Sometido al deseo del otro. A ese chico no le van a gustar nada las motos. Bueno, o va a venir dentro de 30 años al analista. Es así, el deseo viene del otro y el goce está del lado de la cosa, cosa con mayúscula. Entonces, cuando hablamos de las identificaciones, hablamos de que las identificaciones se determinan ahí, se determinan por el deseo y porque no se satisface la pulsión. Esto nos permite abrirle un párrafo al tema del amor, porque aparece el otro en el tema del amor y es un problema. Sobre el plano pulsional se nos abre esta dimensión diferente, que es la pregunta del amor, que está marcada por lo imposible de parte de la pulsión de cumplirse y de agotarse en uno solo. La relación especular por medio del espejo, que se constituyó un yo y una imagen, sí, se forman las cuestiones del reconocimiento y de la identificación,
Y en esa experiencia mítica del júbilo, del reconocimiento, no sé si leyeron, y si no, en algún momento léanlo, el Estadio del Espejo, lo que nos permite es que esta pregunta por el amor es que demostrar que además del jubileo propio del momento donde el niño, propio del momento donde el niño se supone en esa imagen no fragmentado, porque en realidad está fragmentado, su cuerpo todavía no está totalizado, ¿no? No es una cosa, sino que se pone la mamadera en la oreja. En ese momento donde aparece el jubileo por una imagen de aparente completud, lo que hace el niño es girar la cabeza. Gira la cabeza en busca de otra mirada. En la mirada de la madre, en la mirada del adulto que avale que esa es su imagen, aquella que está fuera de él. Entonces ahí podemos tener una respuesta en la clínica confirmando que el movimiento de la pulsión es imposible que se cumpla en uno solo. Está dado por el juego de la presencia y de la ausencia. Esa es raíz en el plano pulsional que podemos preguntarnos por la cuestión del amor. Es marca de lo imposible, de la pulsión, de cumplirse y agotarse en uno solo. Lejos de agotarse en el plano narcisista, aquel componente que Freud llamaba anaclítico, volvemos a que no se trata de amar, vamos a llegar ahí, a que no se trata de amar, sino de ser amado. ¿Nos gustan los camiones? Para empezar. Entonces, de la imagen de una fragmentación del cuerpo propio, en la vuelta sobre sí, se extrae un efecto descrito, la letra como borde de lo real. Esto no será sin el falo. Así se muestra como, así podemos ver cómo, cómo es el principio donde el deseo cambia la naturaleza del amante. Entonces, allá cuando Alcibiades le discute a Sócrates, en el seminario 8, capaz que alguna de esas lo leen, está bueno, o en el banquete mismo, para decir del engaño del amor. Y dice él, y de su bajeza, porque amar en verdad es querer ser amado. Después nosotros en los consultorios vemos la cantidad de sacrificios que alguien puede llegar a hacer para alcanzar eso, ¿no? Bueno, pero por otro lado, el deseo puede transformarse hacia un goce vivificante. Y eso no es sin la operación de la castración como resorte. Así lo introdujo Freud en el deseo. Hoy alguien me preguntaba, hablando de estas cosas, cómo se salva del empuje mortificante. Por empezar, lo ubicamos vehiculizado en el síntoma, ¿no? Pero bueno, Freud cuando nos revela que es gracias al nombre del Padre, como el niño no, dice así, no permanece atado al servicio sexual de la madre, no permanece atado a la pulsión prohibida, ese es el comienzo de la ley, y lo más importante es que entonces concluimos en que la ley está al servicio del deseo. Cuando se instituye la prohibición del incesto, se obliga a desear. Hay que desear en otro lado que no es la madre, ¿no? Lo múltiple, el enigma de no saber qué desear. Se establece el ideal del yo, decíamos hace un momento, y otras cosas. Pero asumir la castración es que entre la carencia. Es lo que hace que las pulsiones sean reprimidas. Implanta el imposible, implanta el real, con que se instituye el deseo. Se empieza por ahí. Esa madre ahora desea algo que no es él. Te quiero ver.
nos permite decir que el deseo es en tanto deseo, el deseo es el deseo del otro, ¿sí? Frase que se escucha, pero desde ahí quedan sexualizados todos los objetos que serán causa de deseo. Aparece un faro, el faro, la envoltura del falo, bajo su tutela funcionan estas cuestiones, ¿no? Entonces, la función propia del deseo, que es la reiteración de la experiencia originaria de la satisfacción, y estos objetos, supuestos como perdidos, aparecen bajo una ley propia que es nada, lo que no se deja capturar, su causa única. Pero es causa, no es muerte, es vida, ¿no? De hecho, se parece en esta definición, cuando decimos se encuentra el deseo como el principio de placer, está remitido a una realidad, impone imposibilidades, casi podríamos pensarlo como el falo, ¿no? Ahora sí, vamos a dar entrada a la cuestión de la pulsión de muerte. Tomo unas frases de Lacan, la voy a recortar un poco, ¿no? Pero dice, explico la afinidad esencial de toda pulsión en la zona de la muerte. Concilio las dos caras de la pulsión. Presentifica la sexualidad en el inconsciente y representa en su esencia a la muerte. Bueno, también dice que nos habla del inconsciente como algo que se abre y se cierra, y eso es porque el inconsciente se instituye al nacer a partir de un sujeto dividido, de un sujeto en falta, fragmentado, ajeno a sí mismo. Desde ahí vamos a ubicar que la tragedia es anticipación de lo mortífero. Es ese actuar inconsciente de lo no simbolizado, que puede alcanzar hasta la ruptura propia del sujeto destituido. Si Antígona le dice a Creonte, estoy muerta y quiero la muerte, esa línea la enuncia la pulsión de muerte. En alguna otra lectura será la tiqué, advirtiendo cómo el goce triunfa en esa batalla y a la que el psicoanalista está convocado en su responsabilidad a generar un decir de eso que fue dicho. La dimensión trágica se ejerce como triunfo del ser para la muerte. Y Lacan lo aclara mucho, hace muchas otras cosas con esto, pero en algún punto dice, no es sencillamente la defensa de los derechos sagrados del muerto, de los derechos sagrados de la familia. Tampoco se trata de la santidad de Antígona. Antígona se hace matar. Si leen la Antígona de Anuil, en ese párrafo, Creonte le pide por favor. Creonte tampoco puede salir de la fijeza y de la rigidez, ¿no? Es mortífero para ambos esa fijeza de la letra, de la ley en esos términos. Pero bueno, lo que dice Lacan es que Antígona es arrastrada por una pasión, y hay que saber de qué pasión se trata para leer el drama de Antígona. Padecer ese extravío, calamidad, fatalidad. Entonces, para continuar con las vicisitudes, ubicar que Freud fue construyendo este concepto de pulsión de muerte. Llega el concepto de pulsión de muerte en Más allá del principio del placer, es el último Freud el que la nombra como pulsión de muerte. Antes, en Pulsiones y Destinos de la Pulsión, lo había descrito como el trastorno asolio contrario. De esto nos habló Fernando también, ¿no? Y en el comienzo,
empezó hablando de esto como con un concepto de la física cuando habla de la inercia en el proyecto de psicología. Y dice la TRIEP, la pulsión como fuerza interna que se determina como causalidad, una fuerza interna centrípeta, se define como inercia. Pero lo interesante es que le busca a ese tiempo de inercia su opuesto y lo nombra como moción. Ahora van a ver a dónde voy, porque la muerte, la idea de esto es torsionar a la muerte en el psicoanálisis, se trata de eso. Cuando él habla de emoción, usa el término emoción para evitar la confusión del movimiento, y dice moción como movimiento de la psique, ¿no? Va a decir moción pulsional cuando le interesa mostrar un movimiento psíquico que proviene de la pulsión, moción de deseo para indicar un movimiento que tomó forma de deseo, porque estamos viendo ese pasaje, ¿no? Si bien la frase de Antígona es quiero la muerte, podemos confirmar que ese pasaje al deseo no ocurrió. Entonces dice después que lo contrario a la inercia, lo que nosotros tomamos es esto, que tiene que aparecer lo contrario a la inercia, que ahora lo podemos nombrar ya, la nombramos como pulsión de muerte, es una movilidad. Esa inercia no significa que sea ausencia de movimiento, también es una fuerza, es una dirección centrípeta. Se convierte en actividad, no es muerte, es pulsión de muerte. Es a causa de esa relación con la actividad opuesta que se contrapone y la pulsión de muerte se entiende como el mal kantiano, que no es que hay ausencia de bien, sino que hay un mal positivo, hay un empuje. Lacan habla por ahí de lo demoníaco, de lo maligno. Entonces, ¿de qué muerte estamos hablando? Cuando en la consulta alguien nos dice, me quiero matar. En la consulta alguien dice, me quiero morir. ¿De qué muerte está hablando? Porque tomemos lo que ya podemos tomar lo que dice Freud, cuando subraya la cuestión de la muerte, él hizo de la muerte una pulsión, ¿sí? Y como tal activo y empuje. Esta es la muerte que considera el psicoanálisis y no la deja de escuchar. Esto es lo real, lo que no puede ser pensado, más que como un imposible. Por eso es imposible. Por eso es impensable, quiero decir. Abordar ese imposible, porque no podemos tener la esperanza de pensar lo impensable. Esto parece un trabalengua, ¿se entiende? Lo impensable de la muerte es su fundamento mismo de real. Por eso es el duelo, ¿no? Por eso si ustedes lo piensan fuera del discurso corriente y de lo habitual, es raro la sorpresa ante la muerte, que todavía nos seguimos sorprendiendo ante la muerte. Nos sorprendemos ante la muerte orgánica, cuando finalmente, si el ser humano tiene una y una sola cosa certera, es que se va a morir. Todo lo demás no lo sabemos. Nos acercamos a la muerte como impensable. La remanida frase, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Lo no posible de simbolizar se hace mortífero. El cómo puede ser es ante aquello que por las fijezas, aparece como inesperado y como imposible. Así sea que se rompió el lavarropa, que el hijo se fue, que la esposa lo engañó. ¿Cómo puede ser? La sorpresa de que la cosa no sea como debería, como debiera, es la caída de las garantías simbólicas. En el caso de la psicosis, esto deviene en desencadenamientos, ¿no?
Bueno, pero dicho esto, tomamos al psicoanálisis que nos permite un tratamiento que tenemos a considerar. Que sea lo imposible, que haya lo real, no significa que el psicoanálisis no cuente con su abordaje. Y cuenta con un abordaje porque no lo rechaza, porque no niega lo imposible. La falta, por el contrario, hace de ello su causa. Entonces veamos dos cuestiones, dos salidas, que es en términos de desvío y en términos de creación. Operaciones que aporta la práctica analítica. Y ahí Lacan nos trae la cuestión de la segunda muerte. Vamos a contar con el acto creador como el de la naturaleza. Contamos con la invención ante lo mortífero real del síntoma. La cuestión de la segunda muerte es un término que viene utilizado por Sade en la novela Juliet, que está referida a un sistema que relata en una de esas historias, que el Papa Pío VI, dice que él termina hablando de la necesidad de una segunda muerte. Partiendo de que la pulsión no es algo energético, Lacan dice que es histórico, que tiene una dimensión histórica, que permite rememoración, repetición. Bueno, esa es la base de la referencia de esta cuestión, la inversión de la cosa. Llegar a incluir, a saber que no hay creación sin muerte, o que la muerte admite una muerte, esta muerte admite creación. No será sin la inversión que acepte el ser mortal, ergo, sin la entrada de la castración, no. Habla de un acto creador para la naturaleza, porque no solo está contemplada la muerte del organismo, sino también la descomposición de las moléculas. Pasa a integrar el acto creador de la naturaleza y dice que la naturaleza quiere la descomposición de las moléculas para seguir con la vida. Esto está bueno, sorpresa. Bueno, la primera muerte es la del organismo, pero hay otra muerte que se hace necesaria para el acto creador. Es la descomposición del cuerpo, que entonces sí puede formar parte de la creación de la naturaleza. Entonces, esta idea, este concepto de segunda muerte, lo que nos permite considerar es qué es lo que en alguien tiene que morir, lo que alguien tiene que matar, lo que hace que su vida sea realmente insoportable. Pienso en matarme, me gustaría morirme, pero ¿qué? ¿Qué es de eso que necesita matar en su vida para que sea otra? ¿Cuál es la creación posible que sigue o que seguiría a ese matar, a esa muerte? ¿Será que se puede identificar, recortar y matar aquello que lo daña? Matar lo que provoca semejante sufrimiento y partir de ahí entonces habrá creación, habrá invención. Estamos frente a la invasión pulsional, decíamos el otro día, en cantidades inabordables, pero sobre eso el analista tiene que incidir y desde el comienzo, para acotar esa potencia infernal que puede ocurrir, y esto se trata del sacrificio de Isaac. De lo que se trata es de incidir para que opere alguna relación a la verdad, justamente de que se pueda llegar a una verdad, hacer una intromisión que corte la virulencia de la pulsión. Una paciente, esa mujer que va bueno, estoy hablando de una paciente de hace un tiempo, no, pero con un tiempo de análisis,
dice un día, hablando de su padrastro que abusó de ella, dice, él es el que me cagó la vida. Y la analista pregunta, ¿toda? Después del silencio que deja oír, dirá, hoy tengo hijos, tengo una pareja que me quiere, tengo un trabajo, no es mala mi vida. Bueno, el lenguaje encuentra su inflexión y no habrá creación sin la metáfora. De todos modos, no deja de sernos siempre sorprendente y extraordinario cuando se alcanza un pedazo real, ¿no? Que es ese producto que hace ese efecto, que permite partir. Bueno, entonces esa segunda muerte es consecuencia de una invención, de una torsión significante, de afectar el sentido habitual de las palabras, de que se puede interpelar el pensamiento. Dijimos que hay que llegar a sospechar de lo que se piensa, y desde ese punto de partida se podría alcanzar otra posición distinta a la de Antígona, y ahora viva, que desee la vida. Una posición que pueda desplazar el lugar que tiene la raíz de la pulsión de muerte y tomar la idea que aparece en las imágenes del sueño, de que se puede producir algo, porque nada se produce si no se imagina primero, ¿no? Entonces lo que está en la base de esta referencia, vuelvo a decirle, es que no hay creación sin muerte, sin la elección de ser mortal. Y ahora sí, tanta publicidad le hice a la parábola. La cuestión es que la parábola viene a ubicar cómo se puede acceder, cómo accede la operación del analista, que obstaculice el determinismo, que obstaculice la obligación trágica para articular en la cura. Y entonces es porque el analista no quiere que nada quede determinado en ese lugar, ¿eh? No a las determinaciones irrevocables, dice Freud también. Bueno, la parábola dice así, parábola, un relato simbólico, ¿no? Acerca del sacrificio de Abraham. ¿Estoy muy mal de horario? ¿Cómo estamos? Ya, bueno, 2 minutos. Dios pone a prueba a Abraham y le dice, lo llama, Abraham, acá estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria, sí, y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña, que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio, se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allí, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio, la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el fuego, en la otra el cuchillo, se fueron caminando. Entonces Isaac le dijo a su papá, le preguntó, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Bueno, siguieron caminando. Luego llegaron al lugar que Dios indicó. Abraham ató a su hijo, lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor, no el Señor, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham. Abraham respondió otra vez, aquí estoy. El ángel le dijo, detente, no le hagas
daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, no le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio a un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así fue, lo agarró y le ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese lugar el Señor provee. Bueno, después desde el cielo, el Señor lo llamó a Abraham y le prometió que por haber hecho eso, le dio la bendición y multiplicará su descendencia, etcétera, etcétera. Espero que con el relato hayan reconocido el acto de interdicción que desvía la pulsión de muerte. Es el acto que interpone otra voz que la voz única, que la voz del amo. Ya no hay una sola voz a la que se asume y se consiente. Él una y otra vez dice, acá estoy, acá estoy. No hay una sola voz a la que se asume y se consiente hasta lo sacrificial. Bueno, esa es la creación de lo múltiple contra lo uno, contra el uno único, fusional, términos del amor, estoy diciendo también. Esta es la creación que afecta a la determinación irreductible, porque vemos en la práctica la posición de sacrificio de la que es capaz alguien por hacerse amar por otro, por su relación a su otro con mayúsculas, no estamos hablando de personas solamente, sino de cómo se encarnan esas personas en su otro mayúscula, ¿no? Bueno, vale aclarar que el ángel podría ser una imagen para el deseo del analista que se interpone a ese goce, a esa pulsión. Pero lo que también vale aclarar es que aún así no se detiene, porque la pulsión es pulsión. Pero se desvía, no es lo mismo cordero que hijo. ¿Sí? Hay la desviación. Pero vale decir que el empuje es mortífero y que sigue ahí con lo inhumano, sigue ahí. O sea que tenemos que seguir trabajando y sabiendo que la pulsión no deja de pulsar. Esa y la pulsión de vida tampoco. Bueno, estamos un poco justos con la hora, pero no quería... Bueno, no tanto. Nos tomamos unos minutos. Si hay preguntas, comentarios, ustedes dirán. Ahí habilité por si alguien quiere abrir el micrófono. Están los micrófonos abiertos. Gracias, Débora. Mónica, sí, en el Escucho, sacrificio, Alicia. ¿qué tal? Alicia Weinstock. En el sacrificio de Abraham, la importancia de poder detenerse, ¿no? Que hay un Dios que de alguna manera, por interpósita, ¿no? Bueno, por interpósita imagen, bueno, pero pudo detenerse, ¿no? Claro. Es muy importante en la locura eso. Sí, sí, hay una voz que se puede interponer. No es imparable. Bajo tratamiento, podríamos aclarar eso, ¿no? Bajo tratamiento no tiene por qué ser imparable. Ese empuje, ¿no? Hacia lo mortífero, sí.
Esto no significa que tengamos dominio sobre la vida de las personas, pero por eso hablamos del trabajo desde comer las medialunas hasta el me quiero morir. Vamos trabajando. Lo importante es que sepamos en qué dirección orientar el trabajo, ¿no? Que eso no está del lado de abrir juicios, no está del lado de culpabilizar a quien se hace, ¿no? Porque esta cuestión que leemos en relación a los goces y a las pulsiones, a veces lleva hasta ahí. Vos te lo haces como si fuera una acusación. Entonces cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado con eso. Es el empuje pulsional, y en todo caso es lo que está ligado a su otro con mayúscula, no a la persona. Hay una pregunta, me parece que escribieron. Sí, no veo. Ahora, ¿Vos la ves, no sé. Fernando? ¿Me puedes leer? La vi en el momento que apareció, pero ahora no sé cómo buscarla. Si quieren yo la leo. Es de Carlos. Ah, Carlos Benítez. Alcanzo a Sí. entender que hay algo que tiene a Abraham y a Antígona, ¿no? Y Antígona no. Así debe ser. Antígona no, perdón. Sí, justamente. Sí, Carlos, es así. ¿Qué es lo que le permite a Abraham detenerse? Que hay una operación que intermedia. En el caso de Antígona, no hay intermediación. Es ella a solas, con otro que está también tomado por la rigidez de su otro en la respuesta a la ley como voz única. No hay torsión posible en Antígona. Y por eso es una tragedia griega, se mueren todos, mueren montones, porque cuando Creonte recién después puede admitir que no debería ser tan única la consigna de asesinarla y matarla porque defendió no enterrar a su hermano Polinices, cuando se da cuenta, Creonte ya es tarde, está muerta ella, ha muerto su propio hijo, ¿no? Pero me parece que es tal cual, no hay algo que se interponga a la rigidez de la palabra. En ese caso, las leyes, cuando no pueden ser humanizadas, son deshumanizantes. Porque era ley que al que atacaba a Tebas no había que enterrarlo. Y Antígona va y va y va y va. Era ley. Ella no admite esa ley y lo bien que hace, si querés, porque si hay algo inhumano es no dar sepultura al humano. Eso es un pasaje, los animales no sepultan, el ser humano, una de las cosas que incluye la cultura es la sepultura, ¿no? O sea, ella defiende bien, defiende también su ley, una ley que está más allá de la palabra de las personas. Pero no hay intermediación y no hay torsión, y eso podríamos decir que es irreductiblemente mortífero. hay otra pregunta, Mónica. Alguien preguntaba si la pulsión bordea por la falta. A ver, ¿quién la puede enunciar? No la encuentro acá Sí, escrita. Irina, no te veo, Irina. Bueno, eso decíamos que sí, que se bordea por la falta, por eso tomábamos en cuenta el concepto de castración. Es la castración misma la que admite que la pulsión se bordee y que entonces se establezca como falta y establezca un deseo, ¿no? Bordea un vacío que puede ser ocupado por algún objeto, Sí. pero por alguno. Hola, buenas tardes desde Sí. México. Cuando tú hablabas de esto, a mí se me venía todo esto que está pasando con la guerra en Ucrania, y entonces esto es lo monstruoso, ¿no? Es esta pulsión que no tiene límite.
que no es bordeado por la falta. Ujú, ujú. No, es exactamente eso. Por eso decía, estamos ante la irrupción bestial de la muerte. Sí, Es el horror, ¿no? sí, sí. Y frente al horror y a la muerte no hay palabras, como los dos decías, no hay significante que lo nombre. No hay simbolización posible. Entonces se Ujú. teoriza y se dicen muchas cosas. Se justifican cosas, se acusan cosas, se dicen. Pero a decir verdad es la muerte misma. Sí, es lo inhumano puesto en acto. Y esto nos está trayendo a nosotros en los consultorios todo el tiempo. Estamos viendo cómo se afectan las personas, ¿no? No me Porque, acuerdo en qué... Sí, Mónica. no, 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 no. perdón, porque está No, en ahí línea y con... está en los odios, en las Sí. envidias. Digo, no hace falta irse muy lejos, ¿eh? Estamos en lo cotidiano, estamos afectados y trabajamos con eso. Sí, Pero perdón, a perdón. mí, no, que me gustó el ejemplo que pusiste con tu pregunta que le haces a la paciente. No me acuerdo en qué, no me acuerdo si eran destinos de pulsión. Hay un texto de Freud en donde él propone, cuando nombra la pulsión de muerte como el retorno a lo inanimado, a un estado anterior, propone justamente esto, ¿no? Que eso se prolongue lo más posible. Entonces, me parece que esa es la orientación de tu pregunta. Bueno, toda Parcializar te el cargó, goce, ¿no? Parcializar el goce, todo. parcializar el goce, ¿No? recortar el Como, goce. pero ella después empieza a instalar algo que tiene que ver con el tiempo. Bueno, conseguí esto, tengo esto, Sí, tengo esto, tengo esto. Arma una serie a partir de ahí. porque se establece el tiempo. Hay algo Ujú. en la intervención que permite la temporalidad verdadera, no la cronológica. La verdadera es algo pasó ayer y algo pasa hoy. Hacer esa Ujú. diferencia, no para que se olvide ni para ser indiferente de lo que pasó, pero algo tiene que quedar atrás para que este presente pueda ser reconocido como tal y vivido. Mm. De Ahí lo esa inercia contrario, es modificada, esa inercia en ese instante. sí, porque el goce se infinitiza, ¿eh? Este es el punto. Claro. Yo Y no pensaba, hay lo que interviene, el goce es infinito. Y ahí tenemos, perdón, No, no Gris. estoy. Sí, ¿Cómo te va? dale. Pensaba, capaz que me equivoqué, puede ser que me equivoqué, ¿no? Pero lo asociaba con esto de que la palabra mata la cosa, ¿no? Y pensaba, si esta segunda muerte no es una muerte de la muerte, para poder ponerle algún significante que vivifique de alguna manera, ¿no? Exacto. Que mate la cosa y que lo cambie por una Mm. palabra, ¿no? Sí, es buena la idea de la muerte que mate la muerte. Ahí sí, lo que, dos veces la negación en la matemática hace la afirmación. Sí, segunda muerte en esos términos, sí. Pero hay que matar esa muerte, eso es trabajo del análisis, ¿no? Y entonces la creación es posible. Porque ese simple gesto de decir, bueno, tengo mis hijos, tengo una vida, es una creación de vida, ¿no? Hay vida. No permitir, de algún modo, que ese goce mortificante toma todo como en la perinola. Si se No queda, todo, claro. la lógica del no todo es la lógica La que lógica del sí, no todo. sí, la lógica Ujú. es la lógica. Y la intervención del arcángel dice todo no. Todo. Le dije que sí, pero todo no. A Antígona no hay quien le diga todo no. A Mm. Creonte no hay. Bueno, a Creonte después se lo dicen y lo tarda un poco en escuchar. Pero falta. Que es otra cosa. No hay, no hay El- intervención de los dioses Bueno, y a Isaac Claro, tampoco, ¿no? Que se deja claro. atar, se deja quemar. Isaac, claro, entregado. y Abraham, yo no se los leí todo detalladamente, pero todo el tiempo dice acá estoy, acá estoy.
Suena mucho a la frase de Edipo, cuando Edipo dice mejor no haber vivido, son las frases donde algo está tomado por la muerte, ¿no? No hay ninguna defensa. Esa es otra historia. En algún momento yo hice una presentación, porque es curioso que Edipo no se defiende. Edipo no sabía que era la madre, Edipo no sabía que era el padre. Es tan culpable. Sin embargo, no hay ninguna defensa en Edipo, ni lo intenta. En la Orestiada, hay quien se defiende de haber asesinado a su madre a sabiendas. Sabe que era la madre, la asesina, y después finalmente queda exonerado, habiendo matado a la madre. Pero el impulso de vida le propuso decir, a mí los dioses me mandaron a hacer esto, por lo menos. Bueno, bien la salvedad, ¿no? Grisel, sí, el sometimiento al otro, la determinación irreductible del otro con mayúscula, hace que el deseo no tenga lugar. No hay lugar al deseo, estamos hablando de eso, ¿eh? Bueno, pero tenemos trabajo para hacer. Yo espero que este seminario les convoque alguna lectura y algún interés, y alguna pregunta. Por ahí alguien dice muchas cosas para pensar. Sí, me alegro si podemos hacer un aporte de algún movimiento, ¿no? ¿Nos despedimos, Fernando? Por supuesto. Nos veremos en algún otro momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Débora. Gracias.